Bien, vamos a iniciar algunas diapositivas de este PowerPoint y después seguimos con el otro que tengo armado yo también. Bien, la unidad 8 es la unidad de espacios vectoriales, en donde si nosotros tenemos que definir qué es un espacio vectorial, un espacio vectorial que se los designa como EB o como una letra mayúscula, porque los espacios vectoriales tienen su nombre con letras mayúsculas, al igual que, por ejemplo, en las matrices que veíamos antes. Vamos a tener un espacio vectorial, es un conjunto no vacío. No vacío significa que tiene elementos dentro de ese espacio vectorial. En este caso van a ser objetos. Se los denomina objetos porque estos objetos pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser vectores, pueden ser números. Es decir, dentro de un espacio vectorial se puede tener diversos elementos. Por eso los ejercicios que vamos a ver más adelante van a ser con matrices, con polinomios o con vectores, es lo que más se va a utilizar, denominados vectores. O sea, como esos objetos a nivel general se los denomina vectores, pero no necesariamente uno está trabajando con un vector, puede estar trabajando con una matriz, pero esa matriz se la denomina vector. Donde están definidas dos operaciones. Dentro de este espacio vectorial tenemos definidas las operaciones de la suma o la adición y del producto por un escalar. Es decir, que esas son las operaciones en las que vamos a tratar dentro de este espacio vectorial. Suma de objetos, que pueden ser matrices, polinomios o vectores, y producto por un escalar, tanto de polinomios, de vectores o de matrices. Esas dos propiedades de adición y de producto por un escalar satisfacen 10 axiomas, que esto es netamente teórico. Van a ver que dentro de su drive tienen ejercicios para hacer esto, pero no es lo que se toma en un parcial. Es para que ustedes los ejerciten, los entiendan, porque a partir de estos axiomas y de estas operaciones es lo que salen después las otras teorías que son justamente producto de estos axiomas. Dentro de los axiomas, dentro del espacio vectorial, que son 10, vamos a tener los de composición interna, que son aquellas que se relacionen con la suma de vectores, y los de composición externa, que son los que del 5 para arriba, que son aquellos que están relacionados con el producto por un escalar. En cuanto a las leyes de composición interna, que es ley de cerradura para la suma vectorial, entre los componentes que ustedes van a tener, o sea, los axiomas, tenemos que si U y B pertenecen al espacio vectorial, es decir, U y B pueden ser vectores, pueden ser polinomios, pueden ser matrices, que pertenecen a un espacio vectorial que se le denomina B, entonces la suma de sus dos vectores también van a estar en B. Lo mismo hace con la propiedad conmutativa. Si U y B pertenecen al espacio, que después vamos a ver cuándo nos damos cuenta si un elemento pertenece o no a un espacio vectorial. Si nosotros sabemos que justamente pertenece a este espacio vectorial, entonces U más B va a ser igual a B más U. Si pertenece la suma, también pertenece la propiedad conmutativa de estos elementos. La asociativa, justamente como el nombre lo indica, si U, B y W pertenecen a un espacio vectorial, todos entienden que esta E, que está así acostada, significa pertenece. Entonces, si nosotros queremos hacer U más B más W, o después asociar el U y el B y después sumarle el W, como responde a la propiedad tanto conmutativa o asociativa, esta suma también va a pertenecer al espacio vectorial. El elemento neutro, si un elemento neutro, por ejemplo un vector nulo, o una matriz que tenga todos los componentes 0, pertenece a un espacio vectorial, entonces se cumple que cualquier suma de cualquier otro elemento que sea distinto de 0, sumada a este vector nulo, nos va a dar justamente, si yo cambio de lado, o sea, si hago el vector nulo más otro vector b, es igual a este vector u por el vector nulo, que justamente este nulo, al no adicionar nada, me queda igual al vector que yo originalmente le estaba sumando el vector nulo. El elemento el elemento neutro significa que cuando yo sumo cualquier objeto, cualquier suma, cualquier matriz, cualquier vector, cualquier polinomio, yo le sumo un elemento neutro, no se me está modificando a mí el elemento original, porque justamente el elemento neutro no suma nada. El elemento inverso, si U pertenece a B, entonces menos U,
también va a pertenecer a B. Y en este caso, cuando ustedes hacen la suma de dos elementos que son inversos, les terminaría dando justamente el elemento nulo, ya que justamente se anulan las propiedades. Verán que acá tienen los títulos en el libro, en el Drive, los tienen también explicados, más o menos exactamente lo mismo. Y acá pasamos a la ley de composición externa, que son aquellas que corresponden a la multiplicación por un escalar. Producto por escalar, si U pertenece a B y K, que es un escalar, pertenece a un cuerpo K, que es un escalar, entonces K por U está también en B. La asociativa, lo mismo que vimos antes, pero con respecto a la multiplicación, si queremos multiplicar tres elementos, K por M por U, podemos hacer K por M por U entre paréntesis, o multiplicar K por M y el resultado multiplicarlo por U. Distributiva respecto a la suma de vectores, verán que es los mismos títulos, pero con respecto a la multiplicación. Antes decíamos la distributiva, pero con respecto a la asociativa estábamos tratando, en este caso distributiva respecto a la suma de vectores. Si tenemos la suma de dos vectores, esta se va a utilizar mucho, la distributiva respecto a la suma de vectores, en donde si tenemos U y B que pertenecen al espacio y K es un escalar, entonces K por U más B sería igual a K por U más K por B. Distributiva respecto a la suma de escalares, al revés que al anterior, antes teníamos la suma de vectores, ahora la suma de escalares. K más M, que serían las escalares, que también pertenecen al espacio vectorial, y U, que pertenece, podríamos decir que esto es igual a K por U más M por U. Y el elemento neutro, en este caso, U y B, se cumple que cualquier producto de un vector por el escalar 1 nos da igual al vector que multiplicamos al principio. Estas 10 leyes, estos 10 axiomas, son importantes que las sepan porque se les puede llegar a preguntar en un final qué nombre los 10 axiomas que dan a origen a un espacio vectorial. Entonces estaría bueno, no es difícil, si se acuerdan los de la suma, después los de la multiplicación son muy parecidos, solamente que justamente en vez de tener suma van a tener multiplicación, pero es importante que lo sepan. Bien. ¿Se ve ahora este otro PDF que le estoy compartiendo o se sigue viendo el PowerPoint anterior? Porque no sé si se cambia o no se cambia. Sí, se ve. Bueno. Vamos a empezar ahora con todos conceptos. A medida que vamos, es muy conceptual esta unidad, así que vamos de a poco y vamos a ir agregando cada vez conceptos nuevos. Como dijimos, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos denominados vectores, que habíamos dicho que esos objetos podían ser matrices, podían ser polinomios, podían ser mismos vectores en sí, donde están definidos dos operaciones llamadas suma y producto por un escalar que satisfacen los 10 axiomas. Los 10 axiomas son los que vimos antes, yo después les voy a subir ese PowerPoint. No es mío ese PowerPoint, pero bueno, me ha dado permiso la profesora que lo hizo para que lo comparta. Bien. ¿Qué vamos ahora? ¿Se acuerdan que en algún momento ustedes vieron lo de combinación lineal, que creo que estaba después de matrices o después de vectores? Y yo les dije, no, ese tema no lo veamos porque lo tenemos que ver más adelante. Y si ustedes, que también después también se trata de dependencia, independencia lineal, si ustedes lo ven ahora, después nos vamos a olvidar. Entonces lo vemos ahora con espacio vectorial. Combinación lineal. ¿Qué es la combinación lineal? Se dice que un vector W, que quiero ver si acá tengo, sí, tengo para dibujar. Se dice que un vector W es combinación lineal de los vectores B1, B2, B3 o Bn, si se lo puede expresar de la siguiente forma. W, que va a ser un vector, va a ser igual a K1, que va a ser un escalar, por B1, más K2 por B2, más K3 por B3, más lo que sea infinito, Kn por Bn. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos acá, pensé que se iba a rayar todo, déjenme ver, lo voy a dibujar más chiquito. Hagamos de cuenta que esto es un espacio vectorial. Este es un espacio vectorial que se llama S, que en este caso es un espacio vectorial que se encuentra en R2. Ustedes van a tener espacios vectoriales que pueden estar en R2 o en R3.
pero todos los elementos que estén dentro de este espacio vectorial tienen que respetar esa dimensión. Es decir, que si estamos hablando en R2, todos los vectores, todas las matrices, todos los polinomios van a ser en segundo grado, las matrices van a ser 2 por 2, los vectores van a tener componentes en X y en Y, y va a faltar la componente en Z, es decir, todos los componentes, o vamos a tener un espacio vectorial de polinomios de grado 3, por ejemplo, todos los elementos tienen que respetar la misma dimensión. Si nosotros tenemos un espacio vectorial en donde acá a mí me está diciendo que B1, B2 y B3 hasta Bn pertenecen a ese espacio vectorial, es decir, están dentro de este espacio vectorial, y yo quiero saber si el vector W, que se encuentra por fuera, pertenece o no a este espacio vectorial, que yo lo definí y que sé que dentro de este espacio vectorial tengo B1, B2, B3 y Bn. ¿Cómo hago yo para saber si W pertenece o no? Escribo una combinación lineal con aquellos vectores que yo sepa que sí pertenecen a este espacio. Es decir, W va a ser igual a K1 por B1, más K2 por B2, más K3 por B3, más la cantidad de vectores que yo sepa que pertenecen y que quiero justamente comprobar si este vector W, que está por fuera, pertenece o no al espacio. K1, K2, K3 y la cantidad de K que yo necesite, porque va a depender de la cantidad de vectores con los que yo trabaje dentro de este espacio vectorial, van a ser escalares, en donde yo voy a tener que descubrir qué valores son esos escalares. ¿Cómo voy a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo número 1. Comprobar si el vector W, que en este caso 1, 2, que justamente era este que habíamos escrito afuera y que no sé si pertenece o no, es una combinación lineal de los vectores U y los vectores B. ¿Cómo hago yo? O sea, esta combinación lineal que yo estoy haciendo, si se dan cuenta, están respetando las dos propiedades que dijimos nosotros al principio cuando definimos espacios vectoriales. Habíamos dicho que respetaban las propiedades de suma y de producto por un escalar. Una combinación lineal, si ustedes ven, es una suma, porque acá tienen un más, tienen otro más, y a la vez también tienen la propiedad del producto por un escalar, porque están haciendo una multiplicación de un vector con un escalar, otro vector con otro escalar, y otro vector con otro escalar. Entonces, a partir de esta combinación lineal que yo establezco, que estoy justamente respetando la propiedad de la suma y la propiedad de la multiplicación por un escalar, yo lo que hago es, justamente para saber si este W es combinación o no, es decir, pertenece o no al espacio donde está U y donde está B, ¿qué hago? ¿Qué debería yo hacer? W es igual a K1 por U más K2 por B. ¿Cómo resuelvo esto? Tendré que reemplazar los valores de W, de U y de B que me está dando el enunciado. Es decir, W me dijo que las componentes ven que todos los vectores que están en el enunciado están en R2. No puedo tener un vector en R2 y otros dos en R3. Todos los vectores que yo haga en esta operación tienen que tener la misma dimensión. Entonces me quedaría 1, 2, que son las componentes de W, va a ser igual a K1, que no lo sé porque lo voy a tener que averiguar yo ese valor, por U, que U en este caso es 4, 3, más K2, que tampoco sé cuánto vale, y las componentes de B, que es 1, 5. ¿Qué pasa? Yo a partir de esta combinación lineal, esto se denomina combinación lineal, yo estoy estableciendo una combinación lineal, pero todavía no estoy diciendo si W pertenece o no pertenece al espacio vectorial. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Encontrar estos valores de K1 y de K2 para que si yo encuentro esos valores puedo concluir que sí pertenece al espacio, y en el caso que no encuentre esos valores que me permiten establecer esa combinación lineal, yo estaría sacando la conclusión que W no pertenece al espacio vectorial. ¿Cómo hago esto? Establezco un sistema de ecuaciones en donde mis incógnitas van a ser K1 y K2. ¿Cómo construyo este sistema de ecuaciones? Primero que nada, yo podía hacer la propiedad de los vectores dentro de un espacio vectorial, me permite justamente la propiedad distributiva entre los elementos, ¿se acuerdan que lo vimos antes? Entonces yo podría decir que 1, 2, que son las componentes de W, va a ser igual a K1 por 4, por eso me queda 4K1, y K1 por 3, porque puedo hacer acá propiedad distributiva. Lo mismo puedo hacer con el K2, con el 1 y el 5, me va a quedar 1K2 y 5K2.
Y lo que voy a establecer ahora son ecuaciones en donde voy a tener que colocar primero el primer elemento, que es 1, después el primer elemento, que es 4x1, y el primer elemento de x2. Con todos los primeros elementos, es decir, con las componentes homólogas, yo establezco mi primera ecuación. Es decir, el 1 va a ser igual a 4k1 más 1k2. Y yo acá estaría teniendo en la primera ecuación mis dos incógnitas. Y ahora voy con el segundo. En este voy a hacer el 2, va a ser igual a 3k1 más 5k2. Y establezco mi segunda ecuación. Fíjense que esté ordenado y que la primera columna corresponde al K1 y la segunda columna corresponde al K2. Esto es lo mismo que ustedes tuvieron un sistema de ecuaciones en donde en vez de K1 y K2 tuvieran X e Y. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos los sistemas de ecuaciones? Hacían lo mismo, ustedes establecían sistemas equivalentes a partir de las ecuaciones y ordenaban las variables en cada una de las columnas, las incógnitas, para uno empezar a resolver a partir de Gauss o Gauss-Jordan, y a partir de ahí ustedes sacaban los valores de X, de Y o de Z, si hubiese sido en R3, que satisfagan estas ecuaciones. A partir de que ustedes hacen este sistema, que lo hacen a partir de la combinación lineal, lo resuelven como nosotros venimos resolviendo siempre los sistemas de ecuaciones. En este caso, utilizamos el método de Gauss-Jordan, en donde lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a hacer operaciones elementales por fila para llegar a la matriz de identidad y poder encontrar cuál es el valor de K1 y K2 que a mí me satisfacen a esa combinación lineal que establecí al principio. Hace las operaciones elementales como venimos trabajando siempre, o sea, el primer elemento lo transformo en 1, después todo lo que esté por abajo y por arriba, que es lo que hice acá, hice 1 el primero, después hice 0 el 3, después hice el 1, que acá era ya 17 cuartos, lo multipliqué por 4 sobre 17 para que quedara en 1, y después el 1 cuarto lo hice 0, multiplicando justamente la fila 1 por la fila 2, multiplicada antes por menos 1 cuarto. Como yo pude llegar justamente a porque puedo llegar o no, me podría llegar a dar, o sea, yo acá cuando yo resuelvo este sistema, ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de sistemas? O sea, teníamos en realidad sistemas compatibles y sistemas incompatibles. Y dentro de los compatibles teníamos determinado e indeterminado. A mí acá me estaría dando un sistema compatible determinado porque tengo una única solución. Tengo que K1 es igual a 3 sobre 17 y K2 es igual a 5 sobre 17. Es decir, un único valor para cada una de las incógnitas. ¿Me podría haber dado un sistema compatible indeterminado? Sí, en donde los valores de K1 y K2 van a ser infinitos valores. Y también me podría haber dado un sistema incompatible, en donde no tengo valores de K1 y K2, porque los rangos me van a dar distinto, entonces me da un sistema que es incompatible. ¿Qué es lo que a mí me está reflejando ese sistema que a mí me está dando? Tanto si me da un sistema compatible determinado como un sistema compatible indeterminado. ¿Se acuerdan que compatible significaba que tenía solución? Determinado si tenía una sola, indeterminado si tenía infinitas, pero la solución está. Entonces esos valores de K existen como únicos o como infinitos. Esa respuesta de un sistema compatible determinado o indeterminado a mí me está indicando que este vector W que yo estaba trabajando sí se puede expresar como una combinación lineal de U y de B, y sí pertenece al espacio vectorial en donde pertenece U y donde pertenece B. Pero si me da un sistema incompatible, es decir, no tengo valores de K1 y K2, no voy a poder expresar esa combinación lineal. Entonces no puedo expresar W como combinación lineal de B1 y B2. Entonces ese W no va a pertenecer al mismo espacio vectorial que B1 y B2. ¿Por qué? Porque no puedo expresar esa combinación lineal. ¿Qué significa que pueda expresar esa combinación lineal? Que yo ahora pueda reemplazar, yo había hecho antes W igual a K1 por B1 más K2 por B2, yo ahora puedo reemplazar el K1 por el valor que me dio en el sistema de ecuaciones, que es 3 sobre 17, y puedo reemplazar el valor de K2 por el segundo valor. Habíamos dicho justamente que W era 1, 2, B1 era 4, 3 y B2 era 1, 5. Antes creo que lo teníamos como U y B, pero bueno, estoy hablando de los mismos vectores. Y a partir de ahí yo puedo trabajar justamente y puedo hacer distributiva
del 3 sobre 17 con el 4 y con el 3, y el 5 sobre 17 sobre 1 y sobre 5. Y si se fijan, si yo acá sumo 12 sobre 17 más 5 sobre 17, ¿qué me estaría dando? 17 sobre 17, y me da el primer valor. O sea, una forma en que yo pueda saber si lo que estoy haciendo está bien y si los valores de cada uno y cada dos están bien resueltos, además de la columna de control que ustedes conocen y que pueden hacer a partir de un sistema de ecuaciones, que estaba la columna de control, que sumaban cada fila y a la columna también le hacía las operaciones, entonces iban viendo si la igualdad se mantenía. Se supone que cuando yo resuelvo esto, me tienen que dar de un lado de la igualdad un vector y del otro lado el mismo vector, porque estoy trabajando justamente con una igualdad. Entonces, 12 sobre 17 más 5 sobre 17, porque tengo que sumar las componentes que son homólogas, y después 9 sobre 17 más 25 sobre 17, el primer valor me va a dar 1, y el segundo valor, si yo simplifico, me da 2. Entonces, esto a mí me estaría diciendo justamente que W se puede expresar como combinación lineal de U y de B, y que además W pertenece al espacio vectorial de B1 y B2. Es decir, que si ustedes tienen algún enunciado en donde se les pregunta, verifique si el vector B pertenece al espacio vectorial generado por A y B, que son dos vectores, ustedes que tienen que expresar una combinación lineal. Y a partir de esa combinación lineal, trabajar, como trabajamos acá, reemplazando los valores, planteando un sistema de ecuaciones y viendo si esos valores de la combinación lineal existen, es decir, si mi sistema tiene solución. Si tiene solución, yo estaría respondiendo que sí, que ese vector sí pertenece, y si no tiene solución y mi sistema es incompatible, mi respuesta es no, no pertenece porque no existen esos escalares que a mí me permitan establecer mi combinación lineal. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O hay algo que no se entienda? Creo que lo intenté hacer, explicarlo lo más... no me abre el chat. ¿Hay algo que no se haya entendido hasta ahora? Si es un sistema compatible indeterminado, ustedes tendrán, ¿se acuerdan cuando hacían, que creo que más adelante hay algún ejercicio de esas? ¿Se acuerdan que establecían parámetros en un sistema compatible indeterminado? Entonces, y ese parámetro después tomaba algún valor. ¿Se acuerdan que ustedes decían, por ejemplo, el sistema era compatible indeterminado y tenían que un parámetro t o un parámetro s, en donde después ustedes decían que t era igual a 1 o s era igual a 1, cuando ustedes reemplacen, les va a dar una solución de algún número. ¿Se acuerdan que tenían los casos particulares? Ustedes deberían establecer un caso particular. Vamos a ver si más adelante no hay un ejercicio, que creo que sí, para que lo vean bien. Pero lo importante hasta ahora es que entiendan qué significa el sistema que a ustedes les da. Son las dos cosas. Si un sistema es incompatible, significa primero que no puedo establecer una combinación lineal. Y si no puedo establecer la combinación lineal, significa que ese vector no pertenece al espacio vectorial, que están los otros dos que sí pertenecen. Yo cuando hago una combinación lineal es para uno poder saber si un vector que se encuentra por afuera puede pertenecer o no a un espacio vectorial donde yo tengo componentes que ya sé que pertenecen a ese espacio. O sea, son dos definiciones que están juntas, no es que es una cosa u la otra. Si yo no puedo expresar una combinación lineal, entonces ese vector no va a pertenecer a un espacio en donde yo estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, el vector U y el vector B, que sí pertenece a un espacio. Son dos conceptos que están arraigados, no es una cosa o la otra. Bien. Dentro de espacios vectoriales tenemos subespacios. Es decir, yo voy a tener un espacio vectorial y dentro de este espacio voy a poder tener un subespacio, otro subespacio, es decir, serían como espacios más pequeños englobados dentro de un espacio vectorial. Es decir, un subconjunto no vacío, porque también va a estar compuesto por los mismos objetos que el espacio vectorial, de un espacio vectorial B, se denomina subespacio vectorial de B, si W en sí mismo es un espacio vectorial bajo la adición y la multiplicación por un escalar definido por B. ¿Qué quiere decir?
que nosotros teniendo un espacio vectorial, dentro de este espacio vectorial tenemos subespacios, pero dentro de esos subespacios también se deben respetar las mismas normas que dentro del espacio vectorial, es decir, que se deben respetar las propiedades bajo la adición y la multiplicación. Esas propiedades bajo la adición y la multiplicación dan origen a la combinación lineal. ¿Se acuerdan que la combinación lineal habíamos dicho que era K1 por B1 más K2 por B2, en donde teníamos la suma, porque teníamos la suma de ambas multiplicaciones, y también teníamos la multiplicación por un escalar. Por lo tanto, si yo quiero determinar si un vector U, en este caso vamos a tener un vector en R3, pertenece o no a un subespacio generado por los vectores B1 y B2, voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hice antes. Tanto si quiero ver si un vector pertenece o no a un espacio vectorial o a un subespacio, teniendo vectores que ya lo conforman. En este caso, si yo digo determinar si el vector U pertenece al subespacio generado por los vectores B1 y B2, voy a tener que hacer exactamente lo mismo que hice antes. Voy a aplicar una combinación lineal, porque a partir de esta combinación lineal yo puedo saber, primero, si existe la combinación lineal, y segundo, si existe, justamente voy a concluir que sí pertenece, y si no existe la combinación lineal, ¿qué significa que no exista? Que mi sistema me dé incompatible, es decir, no encuentre estos valores de K1 y K2 que a mí me hagan que la combinación lineal exista, ahí estaría diciendo que U no pertenece al subespacio. Entonces, a partir de esta combinación lineal, que ven que se expresa de la misma forma que la anterior, reemplazo por los valores, que U va a ser igual a 3, menos 5 y menos 3. K1 todavía no sé qué valor es, porque lo tengo que encontrar. B1 va a ser 2, menos 1 y 1. Y B2 va a ser 1, 3 y 5. Acá se suma un componente más, que van a ver que no es que no se agrega por columnas, sino que se agrega a partir de filas. Tengan cuidado en eso. El primer elemento, 3, va a ir con K1 por 2. Si ustedes quieren hacer antes la distributiva y entender bien cada valor que es, lo pueden hacer. Yo acá directamente lo que hice fue K1 por 2, o sea, lo multipliqué por el primer valor, entonces me da 2K1. Y el segundo, K2, también lo multipliqué por el primer valor y me dio 1K2. El menos 5 va a ser igual a menos 1K1 y 3K2, porque ahora lo estoy multiplicando por el segundo elemento. O sea, voy tomando las componentes homólogas, el primer elemento con el primero con el primero. El segundo con el segundo con el segundo, y el tercero, que es 3, es igual a 1K1, porque tomo con el tercer elemento, y 5K2. A partir de acá, lo que yo hago es establecer mi sistema y empiezo a trabajar. Yo hice exactamente lo mismo, quise llegar y se me anula la última fila, en este caso. Al anularme la última fila, en este caso, quiero ver una cosa. Sí, acá me olvidé el menos 3, pero acá está. Está en el sistema. Acá lo tiene como menos 3. Resuelven, empiezan a resolver, llegan, se anula una fila. Acá a mí lo que me tocaría es poder ver qué tipo de sistema es. Como se me anula la fila, el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, porque se anula toda, no es que acá me quede un valor. Entonces me da que es un sistema compatible determinado. El rango es igual al número de incógnitas, o sea, esta caracterización, o sea, no caracterización, esta clasificación del sistema es el mismo que veníamos viendo en el sistema de ecuaciones lineales anteriores. Así que si no se acuerdan cómo se hace eso, vuelvan y refresquen, porque se tiene que, ustedes acá me estarían, a partir de la clasificación del sistema, me están respondiendo la pregunta del ejercicio. Entonces, si no se acuerdan de esa parte, vuelvan a sistemas de ecuaciones, fíjense cómo se hacía con el rango de la matriz ampliada, el rango de la matriz principal, cómo se relacionaba con el número de incógnitas, y a partir de ahí, qué pasaba si era mayor o menor el número de incógnitas. En este caso, me da que el rango de la matriz principal es 2, y el de la matriz ampliada es 2, y es igual al número de incógnitas, por lo tanto, mi sistema es compatible determinado. ¿Qué hice yo? Yo establecí un sistema equivalente, 1K1 más 0K2 igual a 2,
y 0K1 más 1K2 igual a menos 1, por lo tanto puedo a partir de acá ya directamente sacar los valores de K1 y K2. K1 va a ser igual a 2 y K2 va a ser igual a menos 1. Mi solución es 2 menos 1, que es como establecíamos, ¿se acuerdan que antes poníamos X y Z? Acá vamos a poner K1 y K2. Y a partir de acá yo puedo expresar justamente la combinación lineal. Y como puedo expresar esta combinación lineal, ¿qué puedo concluir? Que U pertenece al subespacio W generado por B1 y B2, que era lo que a mí me estaba preguntando el ejercicio. Determine si el vector pertenece al subespacio generado o no. ¿Pertenece? Sí. ¿Por qué? Porque puedo establecer la combinación lineal. Si acá ustedes quieren reemplazar por los valores de B1 y B2 y ver si U es igual a la suma de estos dos, lo pueden hacer, debería dar bien, en donde a partir de la búsqueda de estos dos escalares, yo puedo sacar esta conclusión, que U pertenece al subespacio generado por B1 y B2. Esto es importante que ustedes, una vez que terminen el ejercicio, lo escriban, porque es la respuesta justamente, y yo ahí me estoy dando cuenta que interpretan qué es lo que están haciendo. Es decir, buscaron los escalares y esos escalares a mí me dan el significado de que U sí pertenece al espacio. Bien. Ahora viene, hasta ahora hemos visto que era un espacio vectorial, que era un subespacio vectorial, que era la combinación lineal. ¿Para qué me sirve la combinación lineal? O sea, ¿qué me está expresando esa combinación lineal? Y ahora vamos a ver el concepto de conjunto generador. El conjunto generador se dice que los vectores B1, B2, Bn, Bn se los llama porque podemos tener infinitos vectores que pertenecen a un espacio vectorial B, generan a B. Es decir, que mi conjunto generador anterior sería B1 y B2, porque yo sé que B1 y B2, y en este caso también U, porque sé que U que también pertenece, mi conjunto generador son aquellos vectores que pertenecen a un espacio vectorial y como pertenecen, generan a B. Generan a B si todo otro vector de B, o sea, vamos a tener otro componente, se puede expresar como combinación lineal de ellos. ¿Qué es lo que veníamos haciendo antes? Yo lo que hacía era B1 y B2 pertenecen a B, si otro vector, que en este caso era U, lo podía expresar como combinación lineal de ellos. Dicho de otro modo, para todo B1 que pertenece a B, existen escalares tales que justamente este B1 va a ser igual al producto de los escalares con los vectores. Conjunto generador es lo que engloba todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo lo que voy a hacer es, voy a tener un espacio vectorial en donde voy a tener vectores que pertenecen a ese espacio. Si pertenecen a ese espacio y generan a B, sí, solo sí, tengo otro vector que esté por fuera que lo puedo expresar como una combinación lineal, que es justamente lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso, cuando ustedes se les pregunte, encuentren los vectores que generan a B, lo que ustedes van a tener que hacer es una combinación lineal. Esos vectores van a generar a B si pueden expresarlo como una combinación lineal de cualquier otro vector que esté por fuera, que es lo que antes preguntábamos nosotros, ¿este vector pertenece o no pertenece? Bueno, a partir de esa combinación lineal, ustedes pueden justamente responder si esos vectores generan o no a un espacio. Antes lo veíamos por fuera, si U pertenece o no al espacio que estaba conformado por B1, B2, B3. Yo ahora lo que le estoy preguntando es si B1, B2, B3 generan al espacio B, y yo para poder saber si generan, voy a tener que poder expresar esos vectores que están dentro del espacio como combinación lineal de algún otro que esté por fuera. Por ejemplo, considere los vectores U, B, que pertenecen a R3. Demuestre que W es una combinación lineal de U y de B, y que el vector Q no es combinación lineal de U y de B. ¿Qué me está preguntando? U y B, yo tengo que pertenecen, ya sé que pertenecen. Demuestre que W es una combinación lineal y que el vector Q no es combinación lineal de U y B, es decir, que W sí va a pertenecer al espacio y que Q no va a pertenecer al mismo espacio que U y de B.
Para eso también se hace la combinación lineal. En el primer caso reemplazamos por W, que es 9, 2 y 7, K1 por U, K2 por B. ¿Cuánto vale K1? ¿Cuánto vale K2? Una vez que ustedes reemplazan, yo acá hice distributiva, establecí el sistema y resolví. No está todo hecho, pero lo que quiero llegar es que si se llega a un valor de solución donde K1 es igual a menos 3 y K2 es igual a 2. Como llegué a los resultados, puedo demostrar justamente que W es una combinación lineal de U y de B. Como W es igual a menos 3 por U más 2 por B. Podemos expresar el vector W como combinación lineal de U y de B. En el segundo caso, cuando ustedes resuelven, van a ver, si ustedes lo quieren hacer en sus hojas, estaría bueno, que el sistema da un sistema incompatible. Al dar un sistema incompatible, razón por la cual podemos asegurar que el vector Q no es combinación lineal de los vectores U y B. Verán que todo hasta ahora se mueve justamente de la misma forma que venimos haciendo antes. Todo se resuelve a partir de la combinación lineal. Queda menos de un minuto, así que vamos a esperar a que se corte y a partir del próximo bloque vamos a empezar a trabajar no siempre con vectores, sino vamos a empezar a trabajar también con polinomios. Polinomios, y no sé si tengo algún ejercicio con matrices. Pero hasta ahora, si hay alguna duda cuando nos volvemos a conectar, pregunten, chicos. Y si nos seguimos. Bien. Sigamos. Hasta ahora hemos trabajado siempre con vectores. Lo que quiero ahora yo es mostrarles cómo trabajamos si trabajamos con polinomios. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la definición de espacio vectorial, esos objetos del conjunto no vacío también pueden ser polinomios? Por ejemplo, determine si el polinomio P de x, que es de grado 2, x al cuadrado menos 6x menos 4, pertenece al subespacio generado por Q de x y T de x. Verán que los dos están en segundo grado. Ustedes en los polinomios, en el caso de tener polinomios, lo que ustedes hacen es trabajar con los coeficientes que acompañan justamente a las variables. Es decir, con el 1, con el menos 6, con el menos 4, acá con el 1, con el 1, con el 3, y con el 2, con el menos 5 y con el menos 1. Pero es muy importante que los polinomios los tengan ordenados. ¿Qué significa que sean ordenados? Que si el primer elemento de un polinomio es el x al cuadrado, todos tengan el primer elemento x al cuadrado. Y así el segundo elemento tenga el término en x a la 1 y después el término independiente. Y a la vez que se respeten los signos de los coeficientes y que se completen los polinomios con 0. Es decir, no siempre van a tener los polinomios completos, pero si ustedes no lo completan, por ejemplo, si yo les hubiese puesto x al cuadrado menos 4, supongamos que el primero era x al cuadrado menos 4. Uy, qué prolijo. Acá me estaría faltando el término menos 6 de x.
Entonces, en mi término del medio va a tener que ser 0 y le voy a tener que colocar. ¿Por qué? Porque cuando después ustedes hagan el sistema de ecuaciones, le va a faltar un hueco que no van a saber cómo armarlo, porque acuérdense que los sistemas de ecuaciones tenemos que tener todos los elementos en todas las filas y todas las columnas. Entonces, es necesario primero que ordenen para que después cuando hagan el sistema de ecuaciones también cada elemento pertenezca justamente a el x al cuadrado o al término en x en 1 o al término independiente. Que respeten los signos de los coeficientes y que a la vez los completen con ceros. En este caso están completos, están ordenados, y lo que yo hago es justamente ver si el polinomio p de x pertenece o no al espacio generado por q y por t. ¿Cómo hago eso? A partir de una combinación lineal. En el primer caso yo les coloqué directamente los polinomios, en donde tienen justamente el primero p de x igual a k1 por el polinomio q de x más k2 por t de x. Pero yo en el segundo caso, en esta segunda ecuación, les coloco directamente los coeficientes, es decir, 1, menos 6, menos 4, 1, 1, 3, y 2, menos 5 y menos 1. Si yo acá hubiese puesto, por ejemplo, hubiese sido x al cuadrado menos 4, tendría que haber puesto 1, 0, porque me va a faltar el término de 6x, menos 4. Verán que llegan a la misma expresión que los vectores, lo único que tienen que antes con los polinomios es trabajarlos un poquito más en el caso que falten componentes o que estén desordenados, y hacen de la misma forma que hacíamos anteriormente. Establecen un sistema de ecuaciones en donde lo van a establecer a partir justamente de la combinación lineal. Resolvemos el sistema, en este caso si lo resuelven, practiquen la parte de resolución de los sistemas de ecuaciones, porque a algunos se los olvidan. Practiquen, si quieren, volver a los sistemas de ecuaciones que veíamos antes y ver cómo hacemos las operaciones elementales por fila, cómo nos damos cuenta cuando ya no se tenía que hacer más operaciones, etcétera, etcétera, cómo era la clasificación, cómo se establecían las soluciones, porque eso es fundamental. Por eso es que cuando en ese momento lo vimos dijimos presten atención porque esto se va a ver más adelante. También lo vemos en transformaciones lineales, así que es necesario que si hay dudas o si hay algo que no se acuerdan, lo volvamos a ver. Una vez que ustedes establecen que K1 igual a menos 1 y K2 igual a 1, porque el sistema me lo proporciona, puedo justamente establecer esta combinación lineal y decir que el polinomio p de x pertenece al subespacio generado por q de x y t de x. ¿Por qué? Porque encontré los escalares k1 y k2 que a mí justamente me satisfacen esta combinación lineal. Hasta ahora todo lo que hemos visto verán que es repetitivo. Ahora vamos a incorporar otro concepto que es nuevo, que es el concepto de caracterizar. El concepto de caracterizar en los ejercicios lo van a ver así tal cual. Se les va a decir, caracteriza el siguiente espacio vectorial. Es decir, que es un concepto que se lo tienen que fijar y aprender porque justamente están directamente como tal cual como lo vamos a ver ahora. Cuando ustedes tienen que caracterizar, ¿qué es lo que significa caracterizar? Significa buscar la condición o condiciones de compatibilidad, es decir, que el sistema tenga solución dentro de un conjunto de vectores o combinaciones lineales. Es decir, si yo digo caracterizar, yo lo estoy buscando las condiciones de compatibilidad. ¿Qué significaba que un sistema era compatible? Que tuviera solución. Entonces yo estoy buscando la o las condiciones para que mi sistema de ciertos vectores que yo tengo en un espacio vectorial o de una combinación lineal sean un sistema compatible. ¿Cómo se hace esto? Estos son todos ejercicios de su drive, de su libro, ¿no? Por supuesto, así que después los van a volver a encontrar lo más probable ahí. Sea un espacio vectorial que está en R3, de 3 dimensiones, caracterizar, ves que el ejercicio ya me dice la palabra caracterizar, no es que es algo que ustedes tienen que interpretar o ver, no, el ejercicio va a decir caracterizar los vectores. En este caso, 1, 1, 1, que también están en R3, y 2, 1, 3. Y decir además, cuando ya encontremos la o las condiciones de compatibilidad, si cada uno de los siguientes pertenecen o no al subespacio obtenido.
¿Qué pasa? Cuando ustedes caracterizan y buscan estas condiciones de compatibilidad, que ahora vamos a ver cómo se hace, esas condiciones de compatibilidad me están generando un subespacio. Entonces después vamos a ver cómo se trabaja esa condición de compatibilidad, si en algún ejercicio se les pide, como piden acá, además ver si pertenecen o no a un subespacio obtenido, U sub 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4. Este ejercicio tiene dos partes, vamos por la primera. ¿Cómo caracterizo los vectores 1? O sea, este es un vector y este es otro. Supongamos que a este lo vamos a llamar B1 y a este lo vamos a llamar B2. Vamos a establecer una combinación lineal, pero esa combinación lineal, ¿se acuerdan que ustedes tenían antes? Si el vector U pertenece o no al espacio de B1 y B2. Si ustedes acá escribían el U y hacían la combinación lineal, los dos vectores que sí pertenecían. Ahora, para caracterizar a la izquierda del igual, vamos a colocar un vector genérico. ¿Qué es un vector genérico? Aquel que tiene letras, que no tiene números. Pueden colocar ABC, pueden colocar X1, X2, X3, lo que ustedes quieran, mientras que sean 3 letras. Esas letras, a mí, o sea, ese vector genérico, es lo que a mí me va a dar después las condiciones de compatibilidad del sistema. No el K1 y el K2 de mis incógnitas, sino justamente este vector genérico. Yo elegí un vector genérico en I que tiene que tener justamente la misma cantidad de componentes que en R3. Si estoy trabajando con vectores en R3, mi vector genérico va a tener I sub 1, I sub 2, I sub 3. Tienen que respetar la misma dimensión que los vectores que pertenecen al espacio. ¿Y qué voy a establecer? Justamente, yo acá les puse las condiciones de compatibilidad, van a estar dadas por el vector genérico. Trabajo justamente y me va a dar, o sea, reemplazo K1 por el vector B1 y por el vector B2, y también establezco un sistema de ecuaciones igual que veníamos trabajando recién. Solo que acá, en vez de tener números que antes tenían, porque acá tenían un vector, van a tener I1, I2, I3. Y establecen el sistema. Y lo escriben tal cual. ¿Se acuerdan que deben haber resuelto en algún momento el sistema de ecuaciones con letras? Había ejercicios en los que ustedes tenían y después se les preguntaba, por ejemplo, ¿qué valor tiene que tener A para que el sistema sea compatible? ¿Qué valor tiene que tener B para que el sistema sea compatible en determinado? Bueno, a mí lo que yo ahora voy a trabajar es con el I1, I2 y I3, pero ¿para qué? Para que mi sistema sea compatible. Eso es lo que estoy buscando yo. Entonces, ¿qué empiezo? Empiezo a hacer las operaciones igual que como veníamos haciendo antes, es decir, quiero llegar a la matriz identidad, el primer 1 ya lo tengo, entonces lo que voy a hacer 0 es el valor de abajo, por eso es que a la fila 2 le sumo la 1 multiplicada por menos 1. Recuerden que lo que le hacen a los números también le hacen a las letras, es decir, que acá a mí me va a quedar I2 menos I1, porque dije que a la fila 2 le sumo la 1 multiplicada por menos 1, entonces I2 menos I1, a los números les queda así. Después lo que quiero hacer es 0, también el valor 1, entonces a la fila 3 le sumo la 1 multiplicada por menos 1, entonces I3 me va a quedar menos I1, y así empiezo a trabajar. ¿Qué pasa? Yo empecé a trabajar, llego a esta matriz de identidad y a mí acá se me anuló. ¿Qué pasa? Si yo tengo que clasificar este sistema, acá me va a dar rango 2, porque tengo una fila nula y tengo 2 no nulas, pero acá me va a dar rango 3. Si yo hago la matriz ampliada, o sea, la matriz principal me da rango 2, pero la matriz ampliada me da rango 3. Solamente me daría rango 2 si yo dijera que todo esto es igual a 0. Porque si yo acá tuviera un 0, como nos había dado el ejercicio anterior, se me hubiese anulado toda la fila, y si se me anula toda la fila, el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz principal. Eso lo tenemos claro. Entonces, yo acá estaría encontrando mi condición, en este caso tengo una sola, porque se me podría haber anulado ponerle 2 filas, y tendría otra condición también acá al lado, pero como se me anuló una sola, tengo una condición acá que a mí me indica que si menos 2i a la 1 más i a la 2 más i a la 3 es igual a 0, si todo esto es igual a 0, que es lo que yo coloqué acá,
a mí mi sistema me estaría dando un sistema compatible. Porque si eso no sería igual a 0, me estarían dando rangos distintos y me estaría dando un sistema incompatible, sin solución. Y nosotros habíamos dicho que caracterizar era buscar la o las condiciones de compatibilidad. Entonces, mi condición de compatibilidad en este sistema es una, menos 2i más i a la 2 más i a la 3 es igual a 0. Y esta condición que a mí me está dando la compatibilidad del sistema es un subespacio generado, es decir, ese subespacio que a mí me pregunta acá, y además ver si cada uno de los siguientes vectores pertenecen o no al subespacio obtenido. Mi subespacio es esta condición de compatibilidad. ¿Y cómo voy a saber yo si estos vectores que me estaban indicando en la segunda parte del ejercicio pertenecen o no a este subespacio? Reemplazando acá por I1, esto por I2 y esto por I3, y ver si la igualdad me da igual a 0, porque mi subespacio me dice que 2i1 más i2 más i3 tiene que ser igual a 0. Si yo reemplazo u1, por ejemplo, en donde 2 por i1 menos 2 por 0 más i2 ¿cuántos vale en este caso? 1 menos, en este caso vamos a tener más i3 menos 1, 2 por 0, 0, 1 menos 1, 0, bien. Como 0 es igual a 0, es decir, que se me hace la igualdad de mi subespacio, yo puedo decir que u1 pertenece al subespacio. Pero ¿qué pasa con b? En u2 tengo 3, 2, 0. En la misma expresión que es la que saco de acá, reemplazo 3 por i1, 2 por i2 y 0 por i3. Y cuando yo hago la igualdad, no me da 0, sino que me da menos 4. Entonces digo que U2 no pertenece al subespacio obtenido. ¿Qué subespacio obtenido era? La expresión de compatibilidad que la sacamos justamente de las mismas operaciones elementales. ¿En dónde saco esta condición? En aquella fila que se me anule. Porque justamente lo que yo necesito es que este lado de las letras, ¿se acuerdan que yo les había dicho que las letras me iban a dar a mí la condición de compatibilidad? Acá me están dando que esto me tiene que ser igual a 0 para que mi sistema sea compatible. Y bueno, y así repiten cada uno. En este caso, por ejemplo, tenían A, B, C. En este caso, 0, 0, 0. Reemplazarían el vector nulo, en este caso, por menos 2 por 0, más 0, más 0, y me daría 0 igual a 0. Entonces, por ejemplo, el inciso C, U3 sí pertenece al subespacio obtenido. Y harían lo mismo con U4. El 2, el 1 y el 3 se reemplazan I1, I2 y 3, la expresión del subespacio, y se fijan si es igual a 0. ¿Se entiende cómo es la caracterización? Es importante que se acuerden que lo tienen que igualar a un vector genérico porque van a ver que el enunciado no les da ese tercer vector. Los otros enunciados ustedes les decía, dado el vector U, fíjese si pertenece o no al espacio vectorial de B1 y B2. Acá directamente me dice caracterizar dos vectores y me falta ese tercer vector. Se tienen que acordar en el momento que ustedes digan, caracterizar, ir a igualar un vector genérico. Entonces el vector genérico, ahí a mí me ayuda, coloco las letras, que a mí me sean más fácil para poder hacer las operaciones, y esas letras a mí después me van a dar la condición de compatibilidad del sistema. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no se entienda? Lo volvemos a ver. No es complicado, simplemente tienen que entender qué es lo que están haciendo. Déjenme ver cuánto falta. Esto es base, cambio de base. No, esto lo vamos a ver la clase que viene. Es muy largo. No lo vamos a terminar de ver ahora. Eso es que no es algo que yo les diga, chicos, es re difícil, no lo van a entender, pero es muy conceptual. Se tienen que acordar conceptos de caracterización, conceptos de combinación lineal, conceptos que es un espacio vectorial, un subespacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar acá, porque después empezamos con lo que es base, dimensión, que también es importante, pero no lo vamos a hacer, o sea, necesitaríamos por lo menos 1 hora y media más, y me parece demasiado,
prefiero esa hora y cuarto, hacerla la clase que viene bien. Lo que sí necesito es que en su Drive tienen un montón de ejercicios de combinación lineal. Quiero ver si no lo tengo acá. Miren, les muestro que creo que me deben estar viendo la pantalla. En la primera parte de espacios vectoriales tienen justamente las propiedades de esos 10 axiomas. El que lo quiera hacer lo hace, pero yo estos ejercicios no los tomo. Esto es netamente teórico. Esto para que ustedes entiendan justamente las propiedades de, internas y externas de la suma y la multiplicación por un escalar. Tienen un montón de procedimientos. Compruebe si el conjunto R3 de todos los ternos de números reales con las operaciones constituyen o no un espacio. Para que constituyan tienen que tener las propiedades internas y externas. Es decir, que lo que le está pidiendo es que demuestre los 10 axiomas, que acá lo tienen todos resueltos. Si le quieren echar un ojo para poder ver qué es lo que están haciendo, háganlo, estaría bueno, para que entiendan después de dónde salen las operaciones que ustedes después hacen. Toda esta parte es para comprobar axiomas, toda. A la que yo quiero que le presten atención, que ya les voy a decir dónde está. Todos estos son axiomas 1 y 4, o sea, si conforma o no conforma dependiendo. Empiezan acá, que si no me equivoco, a ver, suma, acá lo que les explica es lo mismo que vimos antes, la definición de subespacio, el axioma 1 y 6, ¿por qué? Porque el primero es de la suma y el 6 ya empieza el producto por un escalar. Comprobar si el conjunto, por ejemplo, comprobar si el conjunto W de los polinomios de tercer grado, tales constituyen en un subespacio. Acá tienen, por ejemplo, no, pero esto es de netamente W. Dado 0 y menos 2 que pertenecen a R2, comprobar si W es un espacio vectorial. No, pero esto es para que ustedes hagan las propiedades de vuelta. Acá. Combinación lineal, dependencia, independencia lineal, espacios generados. Lo que ustedes, todo esto es lo que hemos visto hasta ahora, los de la combinación lineal, qué pasa cuando les da, cuando no, y acá empieza. Vayan desde la página 201, la primera parte, véanla para que entiendan los de los 10 axiomas, pero acá empieza, considere los vectores U y B que pertenecen a R3, demuestre, este es lo que hicimos recién, demuestre que W es una combinación de U y B y que el vector Q no es combinación. Acá lo tienen todo explicado, también lo vimos recién, de dónde sale, y acá tienen un montón de ejercicios. Caracterizar los vectores en el siguiente subespacio, lo vimos recién. En este caso lo caracteriza, sostienen primero los modelos de ejercicios. ¿Cómo lo caracteriza? Acá también hace igual a I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. ¿Por qué 4? Porque tienen 4 componentes cada uno de los vectores. Tienen que fijarse cuál es, además acá les dice que pertenecen a R4. Acá les da dos condiciones de compatibilidad. La primera y la segunda. O sea, acá tienen una y acá tienen otra. ¿Qué son estos subespacios generados? Sea un espacio vectorial, caracterizar los vectores. Acá tienen otra caracterización. Ven que el enunciado les dice caracterizar los vectores. O sea, no es que es algo que tienen que ustedes suponer. Determine si los siguientes vectores B1 pertenecen a R3, como a partir de la combinación lineal. Determine si, bueno, esto es con matrices. Las matrices se trabajan iguales que los polinomios y que los vectores, solamente que cuando hacen el sistema de ecuaciones tienen que ver en qué posición se encuentre cada uno de los elementos. Acá lo tienen bien hecho. Es decir, determine si la matriz A pertenece al subespacio generado por B, C y D. Es decir, la matriz A va a ser igual a K1 por la matriz B, más K2 por C, más K3 por D. Después se reemplazan, y una vez que ustedes hacen, o sea, lo que hacen acá es, por ejemplo, en este caso, cada uno de los elementos 11, que es el primer elemento de A, va a ser igual a, en este caso, 1K1, 2K2 y 3K3. Es decir, lo que van teniendo en cuenta son las ubicaciones de cada uno de los elementos dentro de la matriz. Después, por ejemplo, el 2, que es fila 1, columna 2, va a ser igual a
K1 por fila 1, columna 2, K2 por fila 1, columna 2. O sea, entiende que lo que van haciendo el sistema de ecuaciones es con los elementos que se encuentran en la misma ubicación dentro de la matriz. Por algo cada elemento tiene una ubicación de fila y de columna, pero el procedimiento en sí es el mismo. A partir del sistema de ecuaciones, lo que hacen justamente es encontrar los valores de cada una de las incógnitas. Acá lo hacen más rápido porque es más fácil en las ecuaciones que les dan, no les hace falta hacer justamente el sistema de ecuaciones. Determinar si los vectores B1, B2 y B3 forman un conjunto linealmente dependiente o linealmente independiente. En este caso, para lo que es dependencia o independencia lineal, lo que ustedes hacen es igualarlo al vector nulo. Esto lo vamos a ver después. Igualmente también lo que podrían hacer para saber si son linealmente dependientes o independientes es calcular el determinante. Ustedes, esto está muy mezclado con vectores y con dependencia e independencia lineal. Si calculan el determinante de estos tres vectores, 1, menos 2, 3, que es lo que tienen acá, la solución trivial, o sea, solución en nuestro caso, calculan el determinante. Si el determinante es igualado a 0, nos está indicando que son linealmente dependientes, y si el determinante es distinto de 0, nos estará indicando que son linealmente independientes. Igualmente eso lo vamos a ver creo que la clase que viene. Pero eso ya lo hemos visto en determinante, no es algo que sea muy nuevo. Lo de combinación lineal, determinar, o sea que tienen un montón de ejercicios, en donde después está la respuesta. Determinar si el polinomio pertenece al subespacio generado por Q y por T. Deberán hacer la combinación lineal. Determinar si A pertenece al subespacio generado por B1 y B2. En este caso, y fíjense, en la parte donde hable de base, no lo hagan. Porque la base todavía no lo hemos visto. Es decir, hagan todo lo que les pregunte sobre justamente combinación lineal. Determinar alfa de modo que el vector U, por ejemplo, acá tienen otros para pensar, determinar qué valor de alfa de modo que el vector U pertenezca al subespacio generado por los vectores B y W. Este estaría bueno que lo hagan, por ejemplo, el 36. ¿Qué es lo que tienen que encontrar? El valor de alfa para que el sistema sea compatible. ¿Por qué? Porque si no, no va a pertenecer. Entonces hacen todo el ejercicio y ven qué valor de alfa tendría que tener para que el sistema, cuando ustedes hacen la combinación lineal y hacen el sistema de ecuaciones, les dé compatible. Acá tienen el resultado, pero estaría bueno que ustedes lo ejerciten, porque pueden ser ejercicios un poco más para un parcial. Acá también lo tienen con matrices, pero saben cómo cambiar de matrices al sistema de ecuaciones. Y después tiene, verifica cuál de los siguientes vectores se pueden expresar o no como combinación lineal. Sí, todo esto es educo, todo esto es lo que ustedes tienen subido en su Drive. Tienen un montón de ejercicios, muchísimos. Determinen si los siguientes polinomios generan el espacio vectorial, cuáles de los siguientes conjuntos son linealmente dependientes y cuáles independientes. Pueden calcular el determinante. Y tienen ejercicios hasta acá, hasta la página 208. Todo lo que es base y dimensión, todavía no lo toquen, que es lo que nos toca la clase que viene. No les puedo responder ahora, chicos, lo del tema del parcial, porque ni lo pensé. Les voy a decir hoy algo y cuando lo arme les responderé. Ahora no sé. Les puedo tomar los axiomas, les puedo tomar qué significa, qué es un espacio vectorial, les puedo tomar qué es la caracterización, les puedo tomar definiciones, les puedo tomar cosas combinadas. Con un ejercicio yo me doy cuenta si ustedes entienden o no el tema. No sé, yo me fijo, no sé si lo subí, chicos. La verdad tengo una de mis colas de todos los grupos. Ya me voy a fijar y si no está, lo subo. Creo que sí está subido. Bien, llegamos hasta acá. La clase que viene, si le quieren echar una mirada a lo que es base y dimensión, lo ven, y si no lo vemos juntos, independientemente lo vamos a tener que ver. Está muy relacionado con lo que vimos antes, pero para ustedes entender qué es base y dimensión, necesitaba que entiendan lo que hemos visto antes. Vamos a ver base y dimensión, cambio de base, que también es uno de los ejercicios que más se toma, y
coordenadas cambio de base, que también verán que tienen un montón de ejercicios después para hacer, y hasta ahí terminaríamos espacio vectorial. O sea, nos quedan estos últimos dos títulos que están mil relacionados, y la primera parte tienen para practicar. Lo hemos visto hasta recién, y además tienen ejercicios resueltos. O sea que si se traban, vayan al ejercicio modelo y fíjense cómo sigue. Pero van a ver que es como muy automático lo que van haciendo. No tienen muchas variables. Bien, bueno chicos, hasta acá estaríamos. Yo ahora les subo el Drive todos los ejercicios, digo el PDF que hemos hecho, que yo les compartí, si es que no está, no me acuerdo. Y la grabación de la clase la subo también. Ah, sí, me parecía que estaba subido, pero bueno, por las dudas. Bueno, los dejo, pueden ir a almorzar en paz.